Reciban un cordial saludo. En el presente video realizaremos una entrevista sobre la doctrina general del tributo. Comencemos. La primera pregunta dice: al referirnos al derecho tributario y derecho financiero, ¿se puede decir que es lo mismo? Bueno, ante todo, muy buenas. El derecho financiero y el derecho tributario no es lo mismo. El autor Lenín Andara Suárez, en su libro Ingreso, Gasto y Presupuesto Público, establece lo siguiente. El derecho financiero es una rama del derecho público que tiene como objeto el estudio de normas y principios y valores que regulan la actividad financiera en el país. La doctrina también establece las ramas del derecho financiero, las cuales son el derecho tributario, el derecho presupuestario, el derecho del crédito público y el derecho de patrimonio público, donde en ese mismo libro el autor Lenin cita al autor Belry, donde establece que un derecho tributario son las normas y principios que tiene la potestad para establecer y aplicar los tributos. Esto quiere decir que cuando hablamos de derecho financiero, hablamos de un derecho como un todo, macro, y cuando hablamos del derecho tributario, pertenece a una de las ramas del derecho financiero. Por lo tanto, no nos referimos a lo mismo. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿en qué artículos, tanto con base constitucional como con base legal, hace mención al pago de tributos? Existe la base constitucional, como tú lo acabas de mencionar, que es la Constitución de la República Bolivariana. Establece en el artículo 133 que toda persona tiene el deber de coadyuvar. Cuando nos referimos a coadyuvar es colaborar con los gastos públicos mediante el pago de tributos, es decir, de tasas, impuestos y contribuciones que establezca la ley. Por otro lado, como base legal, el legislador en el Código Orgánico Tributario del artículo 12 establece que están sometidos a este código el pago de impuestos, tributos y tasas y contribuciones especiales, en este caso, de mejora y de seguridad social, excepto los establecidos en el artículo 1. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿es de igual significado los impuestos y los tributos? Esta pregunta es muy establecida en diferentes temas, porque la gente tiende a confundir lo que es el impuesto y un tributo. Todo impuesto puede ser un tributo, pero no todo tributo es un impuesto, porque el tributo es un todo. En el tributo pertenecen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cuando hablamos de tributos son prestaciones dinerarias o en especie. Cabe destacar que en el derecho venezolano solo se lleva a cabo las prestaciones dinerarias, que por lo tanto van a ser la especie de entrega, es decir, el dinero, para satisfacer las necesidades públicas o los gastos públicos. Por otro lado, cuando hablamos de impuesto, hablamos de una categoría del tributo. De igual forma, es una prestación dineraria donde se va a recaudar o se van a obtener el ingreso por medio de un ente público autorizado. Aquí también se establece el poder ius imperium. Abro un paréntesis. ¿Qué es el poder ius imperium? Es la facultad o la atribución que tiene directamente el Estado sobre el sujeto pasivo. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican en directo e indirecto. Cuando hablamos de un impuesto directo, hablamos sobre lo que se grava en la renta, en el patrimonio o en las fuentes de riquezas. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sucesoral. Por otro lado, el impuesto indirecto grava el consumo. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto al lujo, el impuesto en especie, como lo es alcohólica, cigarrillo o tabaco. Aquí cabe destacar y señalar
y se abren dos aristas dentro de lo que es el impuesto directo e indirecto. El impuesto directo, como lo acabo de mencionar, se subdivide en dos áreas, es decir, real y personal. Cuando hablamos de un impuesto real, tiene que ver con la capacidad económica de la persona. Es decir, cuando vamos a tomar un servicio urbano y vamos a pedir un impuesto sobre el patente vehicular, es importante saber el tipo del bien en el que estamos hablando. Por ejemplo, un carro, la marca y el modelo. Y dependiendo de esto, se va a tomar en cuenta el monto a cancelar. La diferencia entre este impuesto real a un impuesto personal, que el impuesto personal no tiene que ver con la capacidad económica, sino que tiene que ver con los rasgos distintivos de la personalidad. Por ejemplo, un impuesto sucesoral tiene que ver con la herencia. Es importante reconocer los rasgos personales de dicha persona, por lo tanto ahí se categoriza. Cuando hablamos de los impuestos progresivos y proporcional que pertenecen a la rama del impuesto directo, cuando hablamos de un impuesto proporcional es una única alícuota. Por ejemplo, una única alícuota que se va a grabar en la cosa objeto de gravamen, valga la redundancia. Por ejemplo, el IVA, su alícuota es el 12%, mientras que cuando hablamos del impuesto progresivo son varias alícuotas. Un ejemplo muy clave aquí es el impuesto sobre la renta, que tiene que ver con la utilidad que perciba el sujeto pasivo. Este puede ser de 9%, 12% o 16%. Y ahí vemos las dos distinciones entre estos dos derechos. Cuando con la entrevista, la siguiente pregunta es, ¿qué se entiende por tasa? Bueno, para responder esta pregunta podemos decir que la tasa es una categoría del tributo que es exigida por el Estado, ya que ésta tiene el principio de legalidad y es exigida tanto a nivel nacional como estatal y municipal. Se puede decir que las tasas se caracterizan por la contraprestación de un servicio por parte de la figura del Estado como sujeto activo al sujeto pasivo, y este da una contraprestación dineraria por ese servicio recibido. Un ejemplo de las tasas pueden ser las tasas aeroportuarias o las tasas en los terminales públicos. La siguiente pregunta es, mencione las características más relevantes de la tasa. Bueno, como características más relevantes de las tasas tenemos 5. La primera es que ésta se rige por el principio de legalidad, es decir, no pueden haber tasas, impuestos o contribuciones especiales que no estén regidas por la ley. Como segunda característica tenemos que ésta es exigida por el Estado mediante su potestad imperial, conocida como ius imperium. También se puede decir que las tasas se basan en la prestación, como lo dije anteriormente, de un servicio por parte del Estado y el sujeto pasivo entrega dinero por este servicio recibido. También se puede decir que las tasas se generan la contribución se da de manera equitativa al servicio recibido, y también se puede decir que estas se denotan de manera individual, es decir, se sabe a quién se le prestó el servicio. Es decir, si me dan a mí una tasa, si tengo que pagar una tasa aeroportuaria, se sabe quién es el sujeto que va a recibir ese servicio. Muy bien. La siguiente pregunta establecida es la siguiente. ¿Existe alguna clasificación para las tasas? Sí. Según la doctrina, es decir, según el doctor Edgar José Moya Millán, se puede decir que las tasas se clasifican de dos maneras, como tasas judiciales y como tasas administrativas. Las tasas judiciales, como su nombre lo indica, se dan por la prestación de un servicio judicial, pero cabe destacar que a partir del año 1999, con el cambio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estas tasas quedan derogadas, ya que la justicia queda de manera gratuita y por tanto esta tasa se extingue. Las tasas administrativas son las que he mencionado anteriormente y se dan por los servicios administrativos que presta el Estado, es decir, los servicios públicos que generan una contraprestación dineraria. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta es, ¿puede establecer algunas semejanzas y diferencias entre tasas e impuestos? Muy bien, como semejanzas entre tasas e impuestos podemos decir que ambos pertenecen al derecho público, también que estas están regidas por la ley. Como diferencias podemos decir que las tasas se dan de manera bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que se da una contraprestación de un servicio por parte del Estado y el sujeto pasivo da dinero por ese servicio, mientras que los impuestos son unilaterales porque no se da una contraprestación de servicio, sino que se paga. También puede decir que los impuestos se dan de manera obligatoria, mientras que las tasas son voluntarias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo define usted las contribuciones especiales? Bueno, se puede definir según la doctrina que las contribuciones especiales se dan por un beneficio general o individual, ya sea por las mejoras públicas que se hagan o por actividades especiales. ¿Qué quiere decir esto? Como mejoras públicas, esto genera plusvalía en el sujeto pasivo, en el bien que tiene el sujeto pasivo. Por tanto, este da el impuesto. De esta manera se determina el hecho imponible. Mientras que las actividades especiales son esos impuestos extrafiscales que se dan por los servicios sociales. Muy bien. Por última pregunta, pero no por esto la menos importante, tenemos: menciona la clasificación de las contribuciones especiales. Bueno, las contribuciones especiales también se clasifican de dos maneras: en contribuciones especiales de mejora y en contribuciones especiales de seguridad social. En contribuciones especiales de mejoras se tiene que se recibe una plusvalía en el inmueble que tiene el sujeto pasivo por realizar mejoras públicas en el área donde tiene ese sujeto pasivo su inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos si se hace una mejora en la calle, en la vía pública, y el sujeto pasivo tiene ahí su domicilio, pues este debe realizar una contribución especial. Mientras que las contribuciones de seguridad social, estas se denominan parafiscales, es decir, son paralelas al fisco y se dan por la labor que realiza el sujeto pasivo, es decir, por el trabajo que realiza. Este genera unas retenciones como lo son el seguro social obligatorio, el INSES, entre otras, que se dan de esta manera como contribución especial. Y de esta manera pues terminamos con la temática planteada. Gracias por su atención. Muchas gracias.